Notimundo al Día, con los protagonistas de la noticia. 6 de la mañana, 32 minutos. Esta mañana vamos a hablar sobre la justicia indígena en el país. Ya está en nuestra mesa de trabajo el doctor Raúl Yazag, experto en derechos humanos. Doctor, buenos días. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenos días a todos los radioescuchas y muchas gracias por la invitación. Doctor, queremos empezar diciéndole a nuestros oyentes o a las personas que ahora nos ven en FM Mundo Live, ¿a qué se refiere? ¿Qué enmarca la justicia indígena? Bueno, la justicia indígena, como ustedes saben, es una facultad jurisdiccional que ha concedido la Constitución de la República del Ecuador para que las autoridades de las comunidades resuelvan los conflictos internos aplicando normas y procedimientos propios. Y en ese sentido también le ha concedido lo que yo denomino la autonomía legislativa para las comunidades, ¿no? Si usted revisa el artículo 57, numeral 10, lo dice con claridad que estos colectivos tienen la facultad para crear, recrear, derogar normas internas propias de las comunidades. El artículo 171 de la Constitución también ampara la justicia indígena, pero la gran interrogante es, luego de ver lo que ocurrió en Otavalo con 3 venezolanos supuestos delincuentes acusados de robar un vehículo, ¿cuáles son los límites de la justicia indígena? Los límites para todas las justicias, incluida la justicia ordinaria y la justicia indígena, son los derechos humanos. Esos son los límites. Y obviamente, cuando la Constitución establece que los límites son los derechos humanos, ahí la pregunta es entonces cómo interpretamos los derechos humanos, porque estamos hablando de diferentes visiones y concepciones. Y ahí entramos a la discusión grande que es la interpretación intercultural de los derechos humanos. Doctor Yazag, el artículo 171 de la Constitución dice que los pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base a sus tradiciones ancestrales. ¿Se está cumpliendo esto o se está atentando? Bueno, yo no sé, el problema es ahí cuando usted dice se está atentando. Porque ha habido casos de que en algunas comunidades se ha procedido a asesinar a varias personas. Bueno, yo no conozco de los asesinatos y lo que sí le puedo decir es que no hay justicias perfectas en el mundo, ¿no? Todas las justicias tienen límites. Si usted hace un análisis, la justicia ecuatoriana, la llamada ordinaria por la Constitución, la justicia indígena, la justicia colombiana, todas las justicias tienen problemas y límites internos en ese sentido, ¿no? No hay justicias perfectas. Y yo creo que en ese sentido también puede ser que dentro de la justicia indígena exista también problemas, ¿no? Porque no hay perfección. Y en ese sentido yo creo que la discusión va mucho más allá. ¿Cómo hacer que justamente el Estado, siendo un Estado plurinacional e intercultural, empiece justamente a fortalecer esas autonomías de cada una de las justicias y proceder al diálogo? Y en ese diálogo, obviamente, usted puede encontrar justamente esos límites, doctor, pero aprendiendo a ver desde fuera hacia adentro. Precisamente hablemos de esos límites. Usted ha dicho que no hay justicia perfecta, pero debe haber un reglamento, debe haber algún estatuto, algún tipo de límites, porque para nuestros oyentes o quienes nos ven que no conocen a profundidad el caso, las imágenes que vimos en Otavalo fue de 3 extranjeros amarradas las manos, que fueron guiados los 3 con una soga mientras sus ojos estaban vendados, sin zapatos. Luego en una plaza le fue retirada su ropa, se quedaron simplemente en prendas de ropa interior y allí recibieron varios latigazos, baldes de agua fría y también azotes con ortiga. En algún caso se vio que uno de ellos fue, mientras estaba amarrado con la soga, arrastrado hacia la plaza, en el piso, y recibió un golpe, un patazo. En esa recreación, en esa descripción que le estoy haciendo, ¿se han sobrepasado los límites o esto está dentro del marco de justicia indígena? Hay una resolución de la Corte Constitucional en el caso La Cocha. Y en el caso de La Cocha, la Corte Constitucional justamente habla sobre el tema de la difusión
de los medios de comunicación con respecto al tema de la justicia indígena. ¿Por qué? Porque ahí hay un problema grave. ¿Qué indica? Lo que pasa es que, a ver, las difusiones solamente se hacen de una parte del proceso. Lastimosamente yo no conozco más que también por la prensa el caso que usted me está describiendo, porque para hablar de esos temas yo creo que va más allá de una simple descripción de imágenes, ¿no? Porque, como le dije inicialmente, la justicia indígena tiene que ver con otras lógicas distintas y se tendría que hacer unas explicaciones antropológicas de qué es lo que significa dentro de ese gran proceso esas imágenes que usted me está diciendo, ¿no? Porque, repito, sin esencializar a las justicias, ¿no? Eso es básico. O sea, aquí no creo que nadie puede esencializar ni la justicia indígena ni la justicia ordinaria. Entonces, para tener una claridad, ¿qué es lo que se tiene que determinar para ver si se trata o no se trata de la justicia indígena? Primero, existencia de normas internas, ¿sí? Normas internas, repito, que son creadas a partir de las autonomías legislativas internas. Segundo, la existencia de autoridades. Las autoridades reconocidas por la comunidad indígena, por el pueblo indígena, ¿sí? Y tercero, que exista procedimientos. Los procedimientos de igual manera tienen que estar determinados internamente dentro de la comunidad. Pero siempre y cuando no se excedan en los procedimientos, porque ha habido casos de donde ha habido exceso, doctor. Sí, podríamos decir que por eso le decía que no hay justicias perfectas, porque puede haber excesos, ¿no? Y justamente ahí el problema es cómo entramos al diálogo, ¿no? Al diálogo, repito, sin hacer una investigación profunda, ¿no? Simplemente no demostrando las imágenes de una parte posiblemente del procedimiento. Parece que hoy en día el concepto de justicia indígena se lo va malentendiendo y se lo aplica sin el más mínimo respeto a principios como la vida y la integridad física de la persona, doctor Yazá. Yo creo que no se puede generalizar así de manera sencilla, ¿no? Y por eso es que inclusive extra micrófonos hablábamos de lastimosamente no hay una estadística de los casos que se procesan dentro de las comunidades indígenas, ¿no? Y solamente los medios de comunicación obviamente cubren una parte, inclusive no sé si es el menos del 1% de los procedimientos que se dan dentro de la comunidad. Yo mismo acabo de acompañar un procedimiento que se dio el día sábado en una comunidad en Cayambe, ¿no? En donde se resuelve el asunto, en donde no hay ninguna de las imágenes que se han difundido en este caso. Por ejemplo, ahí se resuelve un caso interno de la comunidad de una familia que tuvo problemas de conflictos territoriales, ¿no? Y la comunidad acaba de resolver un caso de manera siguiendo todos los procedimientos, en donde no ha habido ni siquiera el látigo, la ortiga, ¿no? Repito, son realidades distintas, por eso yo digo, se tiene que hacer un análisis antropológico profundo de cada uno de los casos y entender a partir de lógicas distintas también. Yo creo que eso nos falta, ¿no?, a nosotros. Doctor, sin duda la situación es diferente, un conflicto familiar a un intento de robo a mano armada. Yo escuchaba las declaraciones del propietario del vehículo y él decía que le pusieron un arma en la cabeza y lo amenazaron con matarlo si él decía algo o pedía ayuda. Entonces, de allí que la comunidad realice esta asamblea, el cabildo, y decida este castigo. Y como usted mencionaba, hubo partes que no permitieron cubrir a los medios de comunicación, como los latigazos. Sin embargo, a través de las redes sociales, ese video se viralizó y pudimos ver todo el proceso de este castigo. Ahora, además, ellos también decidieron que en un plazo máximo de 3 días, todos los extranjeros que se hospedan en la zona debían salir. Eso también es parte de lo que ellos pueden hacer, pedir a los extranjeros que salgan del lugar, expulsarlos. Si eso está determinado en las normas internas de la comunidad, eso es legítimo, ¿sí? Entonces,
como ustedes saben, o sea, los derechos también tienen límites, así como el Estado impone los límites, por ejemplo, el derecho a la libertad, ¿no? Usted comete un delito, el Estado tiene la facultad de limitar su derecho y le manda a la cárcel. De igual manera, la comunidad puede limitar derechos, pero repito, eso tiene que estar dentro de la comunidad, reconocido y aceptado por la comunidad. Doctor Yazak. Por eso yo decía que se tiene que hacer un análisis mucho más profundo. Doctor Yazak, la aplicación de la justicia indígena antes que una sanción es un elemento de purificación de acuerdo a su cosmología. Sí, efectivamente. Por eso es que, por eso decía yo, hay otras lógicas distintas. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que entender? La primera sí cuestión básica dentro de la justicia indígena, que hay un principio llamado el principio de interrelacionalidad. Desde este principio de interrelacionalidad, los seres humanos no son solamente cuerpo físico. Al menos hay 3 cuerpos que se llaman cuerpo físico, cuerpo astral y cuerpo espiritual, ¿sí? Y cuando esos 3 cuerpos no están en interrelación, claro, se produce esa desarmonía de la propia humanidad de ese ser. Y ese ser además dentro de la familia y de la comunidad, por eso es que tiene consecuencias en la familia y en la comunidad. Entonces, si estamos hablando desde ese concepto, dentro de la comunidad obviamente se lo trata como una enfermedad, y por eso es que hay esos ritos de sanación en algunas comunidades, no en todas las comunidades. En los ritos de sanación, por ejemplo, la ortiga, el latigazo, el baño, ¿no? Entonces tiene que ver justamente con todo ese procedimiento de la recuperación de la armonía, que repito, no puede ser compartido con las visiones de otras culturas. Pero esas son las concepciones de esa comunidad, ¿no? Lastimosamente, como en el mundo, por ejemplo, hay estados todavía que tienen pena de muerte, ¿no es cierto? Entonces, sí, es una cuestión grave que se tiene que entrar a discutir esas cuestiones. Bueno, y algo que decían los dirigentes de la comunidad es que ellos en otras ocasiones en los que ha ocurrido ese tipo de delitos han entregado al supuesto delincuente a las autoridades y en 2 y 3 días ya lo ven libre nuevamente en la comunidad. Entonces, ante esa panorámica, ellos deciden plantear también su propio castigo. Hay dos cosas, yo creo que hay que separar, ¿no? Uno que es, lastimosamente, como ustedes habrán visto, inclusive los últimos acontecimientos en la justicia ordinaria, ¿no? O sea, lastimosamente la justicia claro, ¿quién accede a la justicia desde el poder? Inclusive se amenaza a los jueces para que los jueces resuelvan de una determinada manera, ¿no? Claro, eso lleva a que la justicia se vuelve no creíble, ¿no? Y entonces en ese puede influir que obviamente no necesariamente las comunidades indígenas y otras instancias busquen mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Pero por otro lado hay que distinguir, repito, el tema de la justicia indígena. O sea, la justicia indígena, independientemente de estos conflictos, o sea, primero hay una facultad reconocida constitucionalmente, y segundo, las comunidades deben tener normas, procedimientos y autoridades reconocidas internamente en base a las autonomías. Queremos agradecer esta mañana la presencia del doctor Raúl Yazak, experto en derechos humanos. Nos ha dado su punto de vista respecto a la justicia indígena en nuestro país. Doctor, gracias por estar con nosotros. Esto es Notimundo, siempre bien informados. La información actualizada minuto a minuto, ahora también en imagen a través de FM Mundo Live.